quiero que compartamos un ratico los minutos que nos quedan, la palabra de Dios, y voy a leer un texto que está en Hebreo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a reflexionar un poquito bajo el tema fe como capacidad para creer. Fe como capacidad para creer. Porque a veces encontramos hermanos que decimos, tengo fe, yo sí tengo fe, o a veces le dicen a uno, no es que tú no recibes porque es que tú no tienes fe. Y uno ve que ellos tienen fe, pero están estancados también. Entonces, una de las obras de la fe es la capacidad que uno, como hijo de Dios, debe de tener. No solamente fe, sino esa capacidad de hacer, de dejar o de creerle a Dios para recibir así el favor de Dios. Amén. Y quiero tomar como ejemplo a un hombre, Abraham. Ustedes conocen la historia de Abraham. Abraham, de Ur de los Caldeos, hijo de Taré. Taré era un hombre idólatra. Esa región era idólatra. Y Abraham, por ende, llevaba el mismo oficio de su padre. Abraham era el que le cuidaba a los sacerdotes, era el que se los limpiaba, era el que se los cuidaba cuando él no estaba. Y dice la historia que estando un día Abraham ejerciendo ese oficio a su padre, Dios se le apareció. Y Dios se le apareció y se le mostró como un Dios para todas las cosas. Mientras que ellos tenían un Dios para cada cosa, Dios se le mostró a él como un Dios para todas las cosas. Se le mostró y le dijo que él era el Dios del sol, de la lluvia, del fuego, del viento. Y Abraham entendió eso. Dice la historia que Abraham, cuando entendió, le creyó a Dios enseguida, inmediatamente, y tomó los ídolos de su padre y los esmigajó. Cogió un palo, los dañó a todos, los partió. Y cuando su padre regresó, que vio el desastre, porque Abraham los partió a todos y dejó de los ídolos, dejó el más grande. Y Taré le preguntó qué había pasado. Y Abraham le respondió, papá, no, aquí se formó una pelea, este que es el más grande cogió a los más pequeños y cogió este palo y los partió. Y Taré le dice, hijo, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí si ellos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan? Entonces Abraham, ya entendido por Dios, le responde a su papá y le dice, padre, oigan tus oídos lo que ha dicho tu boca. Y le comenzó a contar la experiencia que tuvo con Dios. Entonces, de ahí, en el capítulo 12 de Génesis, donde Abraham recibe su llamado, Abraham parte con Dios, a caminar con Dios. Pero más que fe, quiero resaltar la capacidad que tuvo Abraham. Porque Abraham pudo haberle creído a Dios, pero seguir allá en su tierra. Le pudo haber creído a Dios, convertirse a Dios, pero seguir allá en su tierra. Pero ahora Dios le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Mire que no dice que yo te mostré o ya está seguro para dónde va, no le dice, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, en otras palabras, a la tierra que yo apenas te voy a mostrar. Entonces ahí es donde sale a flote esa capacidad que Abraham le añadió a su fe, de creerle a Dios que Dios lo iba a llevar a la tierra que le iba a mostrar. Y en efecto Dios así lo hizo. Y en ese caminar de Abraham con Dios, Abraham empezó a experimentar
o a vivir unas experiencias con Dios, porque fue capaz de creerle a Dios. La primera experiencia que vivió Abraham es que Dios le dice, o no digamos la primera, una de sus experiencias es que Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Y para Abraham era imposible eso, porque la Biblia dice que ya era avanzado en edad él y su esposa. Pero Abraham le creyó a Dios y pasaron 25 años y nació Isaac. Entonces, a la gente habla o hablamos, predicamos de Abraham como el padre de la fe. Y no es que Abraham sea el padre de la fe, se le dice el padre de la fe porque fue uno de los primeros que le creyó a Dios. Pero más que la fe de Abraham, en esta mañana quiero que veamos la capacidad de ese hombre. Dios lo llamó, lo dejó todo. No le importó, se fue a creerle a Dios. Ahora Dios le dice que le va a dar un hijo, le cree a Dios y espera 25 años. Fue capaz de esperar 25 años por ese hijo que Dios le había prometido. Amén. Ahora nace Isaac y un día Dios se le aparece nuevamente y habla con él y le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo, al que ama, a tu único Isaac. Y miren qué capacidad de este hombre, hermanos, que dice la Biblia que al día siguiente que Dios le dio esa orden a Abraham, dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana y tomó su asno, tomó unos siervos y salió al monte de los sacrificios a sacrificar a Isaac. Y cuando hubo llegado a un lugar específico, dejó ahí a sus siervos y les dijo, espérennos aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Entonces miremos la capacidad de este hombre, que no le importó, hermano, y si Dios no le grita, si el ángel de Jehová no le grita y le dice a Abraham, detente, porque he visto tu fe, créame que hubiese sacrificado a Isaac. Entonces nosotros como hijos de Dios acabamos de leer la palabra de Dios que dice que él es galardonador de los que le buscan. Abraham recibió el galardón de parte de Dios. De ese Isaac, Dios le dio una familia grande que no se pueden contar. Pero eso lo logró Abraham por la capacidad que le añadió a su fe de creerle a Dios, de no reservarse nada para él, sino entregárselo todo a Dios cuando Dios se lo pidió. Sabiendo Abraham que Dios es poderoso, que si le dio ese hijo en su vejez y si ahora le pide que se lo sacrifique, Abraham estaba convencido de que Dios se lo podía levantar aún de la ceniza. Amén. Hay cosas que tenemos en nuestras vidas y que sabemos que solamente Dios nos puede ayudar, pero a veces nos falta capacidad, hermano. Capacidad, y lo digo por experiencia. A veces uno tiene dificultades y piensa que las puede resolver o que Dios se las puede suplir a uno ya porque es que uno es hijo de Dios, es bautizado, es sellado en el nombre de Jesús y Dios me tiene que solucionar eso. No, a veces tenemos que lucharla con Dios, tenemos que clamar, tenemos que salir de la zona de confort. Hay veces tenemos que perder sueño, pero yo voy a buscar el rostro de Dios porque Dios me tiene que ayudar, pero yo tengo que ser capaz de demostrarle a Dios que en verdad necesito ese favor de parte de Él. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero tenemos que acercarnos a Dios con fe. Pero más que fe, hermano, tenemos que añadirle a esa fe capacidad. Capacidad para creerle a Dios, capacidad para esperar en Dios, capacidad para buscar de Dios, capacidad para esperar, no desesperar
porque en el desespero cometemos locuras a veces y no escuchamos la voz de Dios. Y entonces en vez de salir, nos hundimos más, porque tenemos que tener esa capacidad de escuchar, de esperar, de dejarnos guiar por Dios. Y todas aquellas personas que se acercaron a Dios, que fueron capaces de creerle a Dios, que vieron en Dios su única alternativa, su única salida para su problema, recibieron el favor de Dios. Amén. Había una mujer que lo había gastado todo cuanto tenía, porque sufría una enfermedad y era que ella tenía un flujo de sangre y había gastado todos sus ahorros, toda su herencia, qué sé yo, todo lo que había trabajado, lo había gastado en médico, a donde le dijeran allá aquel señor o aquella persona te puede curar. Ella iba y pagaba para que la viera un médico, para que la examinara, porque ella quería ser sana, ella quería salir de esa dificultad. Pero la Biblia dice que llevaba 12 años en esa situación y que había gastado todo cuanto tenía. Hermano, y ella era rechazada por la sociedad en ese entonces por su condición física, porque era catalogada como una mujer inmunda. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús y sabía que Jesús iba a pasar por X o tal lugar, pero detrás de Jesús había una multitud que era casi imposible llegar donde estaba Jesús. Pero quiero resaltar también la capacidad de esta mujer, que no le importó que en ese momento la repudiara, que no le importó su condición, su estado físico en ese momento. Quizás ya había perdido mucha sangre, hermano, llevaba 12 años en esa situación. La sangre de su cuerpo ya era poca, sus fuerzas eran pocas. Quizá la Biblia no lo dice, pero quizá caía, se levantaba, la multitud la apretaba, la pisaban, no le prestaban atención por quién era. Pero ella fue capaz de abrirse paso en la multitud porque tenía un objetivo y era de tocar a Jesús, porque ella decía en su corazón, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y se abrió paso en la multitud que la golpeaba, que la apretaba, que no la dejaban seguir, pero logró su objetivo de abrirse camino. Fue capaz, hermano, de seguir ahí con esa multitud, de abrirse paso hasta que logró su objetivo y tocó el borde del manto del maestro. Y cuando tocó el borde del manto del maestro, el maestro se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le respondieron, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Y el Señor dice, sí, pero es que me tocó alguien con una necesidad apremiante. Sentí un toque diferente. Y la mujer, con miedo, creyendo que le iban a hacer algo por su condición, Jesús le dijo, no temas, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces, ahí el Señor resaltó su fe, pero para llegar a donde estaba Jesús, ella tuvo que ser capaz, hermano. Entonces, hermano, yo no sé cuál sea la necesidad que tengamos cada uno de nosotros. Yo conozco la mía, Dios la conoce, Dios conoce la de cada uno de los que estamos aquí conectados. Y le hemos orado a Dios, le hemos pedido a Dios, estamos esperando en el Señor. Pero ¿no será que nos falta esa capacidad? ¿No será que nos falta esa capacidad de dejar de pronto a un lado lo que no tiene mucho valor y ocuparnos más en las cosas de Dios, orar más a Dios por ese favor que estoy necesitando de Dios, ir más a culto a escuchar la palabra de Dios, porque si soy capaz de sacrificar
o de buscar más a Dios que lo estoy buscando, que lo buscaba antes, Dios ahí va a ver esa capacidad, va a ver esa disposición en mí y Dios me va a responder porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿No será que he dejado a un lado o me he descuidado en la búsqueda de Dios? ¿No será que ya no soy el mismo de antes? ¿No será que antes me levantaba a las 4 de la mañana a orar, a clamar, a buscar la presencia de Dios, a leer la Biblia, a escuchar una enseñanza? Pero ¿no será que ya no lo estoy haciendo como antes? Porque llevo 2, 3, 4, 5 meses, 5 años, 10 años y Dios no me ha respondido. Pues hermano, Abraham tuvo que esperar 25 años para el nacimiento de Isaac. Porque para lo que nosotros es mucho tiempo, la Biblia dice que para Dios no es nada, hermano. Porque para Dios no existe el tiempo. Es para nosotros que estamos metidos en esa cápsula que se llama tiempo y nos desesperamos. Pero Dios, tú puedes llevar años o tiempo pidiéndole a Dios, pero para Dios no existe el tiempo. Dios te puede responder en cualquier momento, pero tenemos que ser capaces, hermano, de creerle a Dios con toda. Tenemos que ser capaces de buscarlo. Cuando uno tiene una necesidad, que noche mi niño estaba enfermo, con fiebre, vomitando, eran las 12 de la noche. Y cuando uno tiene una necesidad, uno busca a donde se la puedan resolver. Yo tenía sueño, mi esposa también, teníamos una semana de tener el niño en esa situación, cansado, acostándonos tarde, levantándonos temprano, los quehaceres del día. Pero ahí es donde tenemos que sacar esa capacidad para mostrarle a Dios nuestra necesidad. Yo me iba a dirigir hacia la clínica, hacia el hospital, pero clamamos a Dios, Dios nos escuchó y en efecto nos sanó al niño. Pero mi pensamiento como humano o como a cualquiera de nosotros nos puede pasar es urgencia. Urgencia humana, urgencia de un hospital, hermano. Y quizás vamos allá a esa urgencia y hay personas delante de nosotros también enfermos con dificultades esperando un turno. A veces uno va a esas urgencias y hasta que no lo ven a uno que se está revolcando del dolor, no lo atienden. A veces uno va a esas urgencias y a uno le dan ganas de regresarse porque es tanta la multitud que hay que uno no sabe ni a qué hora lo van a atender. Pero hay una urgencia, hermano Guillermo, abierta a las 24 horas del día, que no duerme, que no entrega ni recibe turno de nadie y que está atento al clamor de su justo, de sus hijos, y que a cualquier hora de la noche te puede atender, te puede escuchar y puede resolver tu problema. Amén. Y ese es nuestro Dios. Él no descansa porque no se cansa. Él no duerme, Él no envejece. A veces uno va a una clínica cuando tuvimos a nuestro hijo enfermo con lo del corazón, tuvimos que esperar a que viniera el cirujano de Bucaramanga para que lo pudiera operar. Pero nuestro Dios no lo tenemos que esperar. Él no se hace esperar, porque un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios, jamás. Entonces, hermano, tenemos que ser capaces. Si tenemos una necesidad apremiante, yo no puedo estar durmiendo como antes. Si tenemos una necesidad apremiante, yo no puedo pasar desapercibido. ¿Cómo así? Yo tengo que clamarle a Dios, tengo que buscarlo más, tengo que
como decía el hermano Guillermo, ayunar, tengo que buscar la forma de llamar la atención de Dios, porque es que yo necesito de Dios. Yo no puedo permitir que yo teniendo un Dios tan grande, tan maravilloso, y pasan los años y yo en esa necesidad y en esa dificultad. En esta mañana yo le decía al Señor y he venido reflexionando en mi vida sobre eso. Y quiero invitarlos, hermanos, que hagamos ese análisis, ese examen personal. ¿Cómo así que yo teniendo un Dios tan grande y tan maravilloso, le decía a mi esposa, y a veces pasan los años y uno en la misma situación, en la misma circunstancia? ¿No será que nos estamos descuidando en la búsqueda de Dios? Pero en esta mañana, hermano, Dios está aquí. Y tú y yo estamos aquí. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variaciones. Y a la hora que nosotros nos dispongamos a buscar del Señor, de verdad a esa hora Él nos va a responder. Él nos va a escuchar. Él va a estar ahí presto a darnos la mano, a consolarnos, a respondernos. Pero necesitamos esa capacidad de parte de Dios. Abraham fue capaz de creerle a Dios y le fue contado por justicia. La mujer del flujo de sangre, no importando su condición, fue capaz de creerle a Dios y recibió el favor de Dios. Bartimeo fue capaz de alzar su voz, aunque le decía que se callara, y recibió la vista de parte de Dios. Y así usted puede encontrar en la Biblia a todos aquellos hombres y mujeres que fueron capaces de creerle a Dios y Dios le respondió. Y con nosotros no va a ser la excepción, pero tenemos que disponernos, tenemos que ser capaces de creerle a Dios y de seguro que Dios nos va a responder, así como lo hizo con ellos también, porque nuestro Dios es bueno, es justo y es galardonador de los que le buscan. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga a todos de una manera muy especial. Que el Señor nos regale a todos en este día un día maravilloso y lleno de sus ricas bendiciones en todos los ámbitos.